El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el pequeño y apartado pueblo de Aldenwood, donde los días parecían transcurrir en una danza apacible de monotonía y paz, vivía una joven llamada Valeria. Su hogar, una casa de piedra con un jardín exuberante, se encontraba al final de una calle empedrada, donde las casas se alineaban como guardianes de las viejas costumbres, resguardadas por altos muros de hiedra. Aldenwood, con su atmósfera rústica y tranquila, siempre había sido un refugio para aquellos que deseaban escapar del bullicio de la ciudad. Y Valeria, a pesar de su juventud y su belleza serena, había crecido inmersa en esa calma, sin ninguna inquietud que perturbase su día a día. Valeria era hija única de una familia de respetable posición, pero sin grandes riquezas. Su padre, Edward Ellsworth, era un hombre sabio y de carácter introvertido, dedicado a la investigación botánica. Su pasión por las plantas y las flores había sido heredada de generaciones anteriores, y su vida transcurría entre la lectura de tratados científicos, experimentos con especies raras y largas caminatas por los campos cercanos. Su madre, Ellen, era una mujer de espíritu alegre y abierto, conocida por su generosidad y por el cuidado de su hogar. Aunque sus inclinaciones no eran tan científicas como las de su esposo, había cultivado un amor profundo por la naturaleza, y su jardín era un reflejo de su dedicación. Desde pequeña, Valeria había sido testigo de este equilibrio en su hogar, la rigurosidad de su padre en su trabajo y la dulzura de su madre en las pequeñas cosas cotidianas. Aunque amaba a ambos, a menudo sentía que algo le faltaba. No era que no tuviera cariño por su vida en Aldenwood, al contrario, disfrutaba de la calma de las tardes, de los paseos por el campo y de la música suave de los arroces cercanos. Pero algo en su interior la empujaba hacia algo más grande, algo que no podía identificar. Soñaba con algo más allá de los muros de su hogar, de su pueblo, algo que le permitiera explorar el mundo en su totalidad. Una tarde cálida de principios de verano, cuando las flores comenzaban a desplegarse en su máximo esplendor, Valeria se encontraba en su jardín, caminando lentamente entre las plantas. El aire estaba impregnado del dulce aroma de las rosas y jazmines, y el sol, a punto de ponerse, bañaba todo con una luz dorada y mágica. Valeria solía escapar a este lugar cuando quería pensar, cuando la tranquilidad le susurraba que podía perderse entre las flores y desconectarse de todo. Sin embargo, esa tarde algo se sentía diferente, algo en el aire parecía más pesado de lo habitual, como si el viento mismo trajera consigo una nueva historia. Fue en ese preciso instante cuando vio una figura aparecer al final del jardín, cerca de la verja que limitaba con el campo abierto. Un hombre de cabellos oscuros y ojos intensos avanzaba hacia ella, con paso decidido, pero no apresurado. Llevaba un abrigo largo de tela oscura que parecía ajeno a las costumbres sencillas del pueblo. Su porte era altivo, pero no en un sentido arrogante, sino más bien como si estuviera marcado por una experiencia que lo había moldeado. Había algo en él, una energía casi palpable,
que hacía que Valeria sintiera que no se trataba de un simple visitante. Al principio, pensó que podría ser algún viajero perdido, alguien que había venido a Aldenwood buscando refugio o descanso en su camino. Sin embargo, mientras se acercaba, se dio cuenta de que su presencia no era casual. Algo en su andar y en la forma en que observaba el entorno, como si todo tuviera un significado profundo, le hizo pensar que había llegado allí con un propósito. El aire comenzó a moverse ligeramente, como si el jardín mismo respondiera a su llegada. El hombre levantó la vista, y sus ojos, de un color azul profundo que evocaba la calma del océano, se encontraron con los de Valeria. En ese instante, Valeria sintió una sensación indescriptible, como si el tiempo se hubiese detenido por un momento. Una extraña mezcla de intriga y cautela la envolvió, y por un breve segundo, no pudo evitar quedarse allí, mirándolo, sin saber qué decir. «Buenas tardes, señorita», dijo él finalmente, con una voz grave, casi como un susurro, pero que llevaba consigo un tono de confianza inquebrantable. «Mis disculpas por la intrusión. Me llamo Edward Bennet, y he venido a este lugar por motivos personales. He oído hablar de la belleza de este jardín, y debo decir que no me ha decepcionado en lo más mínimo». Valeria, sorprendida por su tono tan formal, inclinó ligeramente la cabeza, intentando disimular la mezcla de fascinación y curiosidad que sentía. «No es molestia, señor Bennet», respondió con suavidad. «Este jardín es un refugio para los que se sienten atraídos por su quietud. Es un placer que haya decidido visitarlo». Edward Bennet dio un paso hacia ella, observando las flores que bordeaban el sendero con una intensidad que no pasó desapercibida. Había algo en su mirada, como si viera algo más allá de la superficie, como si pudiera leer las historias que el jardín tenía para contar. «Hay algo en este lugar, señorita Valeria», dijo, sus ojos fijos en un grupo de lirios que se balanceaban suavemente al compás del viento. «Algo que va más allá de la belleza natural. Un aire de misterio, tal vez, o de quietud. Me hace pensar que este jardín guarda secretos que ni siquiera los propios árboles conocen». Valeria frunció ligeramente el ceño, sorprendida por la profundidad de sus palabras. «Secretos», repitió, sintiendo una leve curiosidad por lo que podría estar insinuando. «Este jardín ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. No creo que guarde más que el alma tranquila de la naturaleza». «Eso es precisamente lo que me atrae», respondió Edward con una ligera sonrisa que apenas tocó sus labios. «La calma de este lugar no es solo la tranquilidad de la naturaleza. Es la calma de algo más grande, algo que podría haber estado aquí desde mucho antes de que la primera flor creciera». Una ráfaga de viento suave recorrió el jardín, y Valeria observó cómo las flores parecían inclinarse hacia él, como si se reconocieran en su presencia. Algo extraño y fascinante se estaba gestando en el aire, y Valeria no pudo evitar sentir una punzada de desconcierto. Nunca antes había notado algo así. Era como si el jardín mismo estuviera reaccionando a la presencia de este hombre. «Debe ser una persona muy perceptiva, señor Bennet», dijo Valeria, buscando desviar la conversación hacia algo más concreto. «Nuestro jardín tiene una vida propia, sin duda, pero no creo que». Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, Edward la interrumpió con una mirada penetrante. «No me malinterprete, señorita Valeria. No intento sugerir que este jardín tenga algo sobrenatural.
Pero algo en el aire me dice que esta es una historia que no se ha contado por completo. Y a veces, cuando algo se siente tan profundo, uno sabe que debe seguirlo. Valeria sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Y qué es lo que cree que debemos seguir?, preguntó, incapaz de ocultar la creciente fascinación en su voz. Edward la miró fijamente durante un largo momento, y cuando habló de nuevo, su tono había cambiado, adoptando una seriedad que antes no había tenido. Creo, señorita Valeria, que nuestras vidas se cruzan por una razón. Este encuentro no es casual. Algo increíble está por suceder, algo que ni tú ni yo hemos esperado. El viento, que antes había sido solo una brisa ligera, comenzó a soplar con más fuerza. Las flores danzaban, y las hojas crujían, como si el universo entero estuviera susurrando secretos solo accesibles para aquellos que sabían escuchar. Y Valeria, al mirar a Edward, supo que este encuentro marcaba el comienzo de algo mucho más grande. Algo que cambiaría su vida, su visión del mundo y su corazón. Antes de que pudiera responder, una ráfaga más fuerte de viento levantó una nube de pétalos de rosa que envolvió a los dos, creando una atmósfera de ensueño. Y en ese momento, Valeria comprendió que su vida había comenzado a tomar un giro inesperado. Un giro que no solo la llevaría más allá de Aldenwood, sino que la sumergiría en un viaje lleno de maravillas y misterios. Pasaron varios días desde el encuentro inesperado entre Valeria y Edward Bennet, pero el recuerdo de su conversación en el jardín seguía presente en la mente de Valeria como un eco persistente. Durante ese tiempo, su vida en Aldenwood continuó de forma habitual, en la serenidad tranquila que siempre la había caracterizado. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Una chispa, algo pequeño pero inconfundible, había comenzado a arder dentro de ella. Las palabras de Edward no dejaban de resonar en su mente. Este encuentro no es casual. Algo increíble está por suceder. La idea de que sus vidas pudieran estar entrelazadas por algún propósito más grande que ellos mismos le resultaba desconcertante y emocionante al mismo tiempo. A pesar de sus pensamientos recurrentes sobre el misterioso visitante, Valeria se esforzaba por continuar con sus actividades diarias. Su padre estaba sumido en la búsqueda de nuevas especies de plantas raras, mientras que su madre se encargaba de organizar la vida social de la familia, en especial las reuniones y cenas con los vecinos. Valeria, por su parte, solía tomar largas caminatas por el campo o pasar las horas leyendo libros en la biblioteca de la casa, disfrutando de las historias de aventura y amor que se desarrollaban en las páginas. Fue en una de esas tardes tranquilas, cuando el sol se estaba poniendo detrás de las colinas cercanas, que Valeria recibió una carta inesperada. Estaba dirigida a ella, con la caligrafía elegante y fluida de Edward Bennet. La carta, aunque sencilla en apariencia, estaba cargada de una sensación de misterio que la hizo sentir una extraña inquietud. Mientras rompía el sello de cera y desplegaba el papel, sus dedos temblaron ligeramente. La letra de Edward era clara y directa. Asterisco, querida señorita Valeria. Espero que este mensaje la encuentre en buen estado de salud y en el ánimo adecuado. Fue un verdadero placer conocerla el otro día en su jardín, y me he visto impulsado por la sensación de que nuestro encuentro no debe ser el último. Por ello, me gustaría invitarla a un baile que se celebrará en la mansión de los Farrow en la próxima luna llena.
Creo que será una excelente oportunidad para seguir compartiendo nuestras ideas y discutir más sobre la naturaleza de los misterios que mencioné en nuestra última conversación. Espero con ansia su respuesta. Atentamente, Edward Bennett. Asterisco. Al leer la carta, Valeria sintió una mezcla de sorpresa y confusión. Un baile, en la mansión de los Farrow, un nombre que le era familiar, pero cuyo significado no podía recordar con claridad. Había algo en la invitación que le resultaba peculiar. ¿Por qué Edward Bennett, un hombre que parecía tan profundo y serio en su trato, la invitaba a un evento tan mundano como un baile? Pero, al mismo tiempo, había algo tentador en la idea de asistir. Después de todo, Aldenwood rara vez organizaba eventos de esa magnitud. Los bailes de la nobleza y los aristócratas de las grandes ciudades parecían lejanos, pero este evento parecía ofrecer una oportunidad para algo nuevo, algo distinto. Valeria se sentó en su escritorio y comenzó a reflexionar sobre la invitación. No era que le faltara el deseo de asistir a un evento social, pero había algo inquietante en la idea de encontrarse con Edward nuevamente. A pesar de que su primer encuentro había sido breve, había dejado una impresión duradera en su corazón. No solo por lo enigmático de sus palabras, sino también por algo que ella misma no podía identificar del todo, un roce en el aire, un suspiro casi imperceptible que había sentido en su presencia. Lo que comenzaba a ser una simple curiosidad, pronto se transformó en un deseo profundo de entenderlo mejor, de conocer las razones detrás de su visita y su invitación. Al día siguiente, mientras Valeria se encontraba en su habitación, mirando por la ventana, pensativa, su madre entró con una sonrisa radiante. Ellen, siempre tan perceptiva, no tardó en notar que algo preocupaba a su hija. Sin esperar una invitación, se sentó junto a Valeria y le preguntó: «¿Qué te ocurre, querida? Estás más pensativa de lo habitual». Valeria vaciló por un momento, sin saber si debía contarle sobre la invitación. Por lo general, su madre era una mujer abierta y comprensiva, pero Valeria sentía que esta situación era algo diferente, algo que no podía compartir fácilmente. Sin embargo, la presión de mantener el secreto no duró mucho, y al final le mostró la carta de Edward. «¿Un baile en la mansión de los Farrow?», preguntó Ellen, tomando la carta entre sus manos con una expresión de sorpresa y fascinación. «Los Farrow son conocidos por organizar eventos grandiosos, pero no me esperaba que alguien como Edward Bennett te invitara». «¿Cómo fue tu encuentro con él?». Valeria, que no sabía cómo explicar exactamente lo que había sentido, respondió con cautela: «Es un hombre peculiar, madre. Su presencia es diferente. No es como los hombres que conozco en Aldenwood. Su manera de hablar es profunda, como si estuviera siempre buscando algo más allá de lo evidente. No sé si debo ir». Ellen la miró con una sonrisa sabia. «Mi querida Valeria, siempre has sido tan sensible y profunda. Yo te animaría a que aceptes la invitación. No se trata solo de un baile. Los Farrow son conocidos por sus intrincados círculos sociales, y podría ser una excelente oportunidad para que hagas nuevos contactos. Pero sobre todo, es una ocasión para explorar algo diferente. A veces, las oportunidades más inesperadas son las que más nos enseñan sobre nosotros mismos». Aunque Valeria no estaba completamente convencida, las palabras de su madre parecían tener sentido. Después de un momento de reflexión,
asintió con la cabeza. Está bien, madre. Iré. Pero, si algo me resulta extraño o incómodo, no dudaré en regresar. Con la decisión tomada, Valeria pasó los siguientes días preparándose para el baile. Aunque Aldenwold no era un lugar de gran lujo, ella sabía que el evento sería de una magnitud fuera de lo común. Se dedicó a elegir un vestido adecuado, una prenda que reflejara tanto su elegancia como su carácter tranquilo. Eligió un vestido largo de seda azul claro, que fluía suavemente con el movimiento, y un par de guantes blancos que completaban su atuendo. Todo debía ser simple, pero refinado, sin pretensiones. El día del baile, Valeria se encontraba más ansiosa de lo que esperaba. No era la atmósfera de lujo lo que la inquietaba, sino el hecho de que tendría que enfrentarse nuevamente a Edward Bennet, de quien ahora sentía una curiosidad que se había transformado en algo mucho más profundo. No sabía si su percepción de él era correcta, pero había algo en sus ojos, algo que la llamaba a descubrir más, a explorar lo que estaba oculto detrás de su exterior tan controlado y reservado. Cuando la noche llegó y la luna llena comenzó a elevarse en el cielo, Valeria se encontró en el umbral de la mansión de los Farrow, con el sonido de la música suave filtrándose desde el interior, y las luces de las lámparas iluminando el camino de piedra hacia la entrada. Con un último suspiro, Valeria cruzó la puerta, sin saber que esta noche no solo cambiaría su destino, sino que también daría inicio a una serie de eventos extraordinarios que desafiarían todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre ella misma. Al entrar, fue recibida por una atmósfera de asombro y misterio. La mansión estaba decorada con columnas de mármol, y las paredes estaban adornadas con intrincados tapices que representaban escenas mitológicas. La música llenaba el aire, y las parejas danzaban en el gran salón. Valeria se sintió un tanto fuera de lugar, como si no perteneciera a este mundo de lujos y elegancia. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Edward, que la observaba desde el otro lado de la sala, una corriente silenciosa recorrió el aire, como si el destino los hubiera unido nuevamente para algo mucho más grande que un simple baile. La noche en la mansión de los Farrow continuó con un aire de misterio que envolvía a Valeria en cada rincón. Después de su primer baile con Edward, la sensación de desubicación comenzó a disiparse, aunque no la inquietud que sentía en su interior. Se retiró de la pista de baile, buscando algo de aire fresco. Las puertas de vidrio se abrieron hacia un jardín iluminado tenuemente por faroles, creando una atmósfera de ensueño. Valeria caminó por el sendero de piedras que se deslizaba entre los arbustos y las flores, donde el aroma a jazmín y rosa se mezclaba con el fresco aire nocturno. No obstante, a medida que avanzaba, un pensamiento persistente la embargaba. ¿Quién era realmente Edward Bennet? La tensión entre ellos parecía cargar el aire, pero a la vez había una amabilidad en sus gestos, una cortesía que le resultaba familiar. No era la primera vez que se encontraba con alguien que ocultaba secretos, pero había algo distinto en Edward. No solo en su mirada, profunda y cautivadora, sino en su presencia misma, como si fuera más que un simple hombre. La duda comenzó a aflorar en su mente, una duda que no podía evitar. Detuvo su paso al notar una figura solitaria en la esquina del jardín. Una figura masculina, a lo lejos, de pie junto a un árbol alto. Era un hombre que no había visto antes, pero cuya presencia le resultaba inquietantemente familiar. Llevaba un traje oscuro,
con una capa que se movía levemente con la brisa, y su postura erguida proyectaba una autoridad que contrastaba con la calma del paisaje que lo rodeaba. El hombre parecía estar observando la mansión con una mirada fija y penetrante, casi como si estuviera esperando algo. Valeria, curiosa, decidió acercarse. Al dar un paso más, el hombre giró lentamente hacia ella, revelando un rostro serio, pero que mostraba una sutil sonrisa. Era un rostro que no solo tenía la elegancia que se espera de un noble, sino también una sombra de melancolía que parecía haberse grabado en sus facciones. Sin embargo, no era solo su expresión lo que le resultaba familiar. Había algo en sus ojos, algo que la conectaba con un pasado que ella misma no comprendía del todo. ¿Se siente perdida, señorita Valeria? La voz del hombre era profunda, grave, pero su tono era tan suave como la brisa nocturna. Valeria se detuvo, sorprendida por la familiaridad con la que hablaba, aunque no podía identificar la razón detrás de esa sensación. No estoy perdida, respondió con cautela. Solo busco un poco de aire fresco. El aire fresco nunca está lejos, cuando uno busca lo que realmente necesita, replicó el hombre, y sus palabras resonaron en Valeria de manera extraña, como si tocaran una cuerda interna que no podía identificar. ¿Le interesa saber más de lo que se oculta entre las sombras de esta mansión? La pregunta le pareció absurda y, al mismo tiempo, extrañamente pertinente. ¿A qué se refiere?, preguntó Valeria, cruzando los brazos, mientras se mantenía alerta. El hombre dio un paso hacia ella, acercándose lo suficiente para que Valeria pudiera ver su rostro con claridad. Toda mansión tiene un alma, señorita Valeria, y las almas nunca son completamente claras. A veces, lo que vemos no es lo que parece. Valeria no sabía si estaba siendo cautivada por su presencia o si algo en sus palabras la inquietaba. ¿Por qué sentía que este encuentro era mucho más que una simple conversación? ¿Y por qué su corazón se aceleraba con la intuición de que este hombre había tenido algo que ver con el pasado de su familia? ¿Y qué es lo que ve usted, señor? Valeria dejó la pregunta inconclusa, sin saber cómo llamarlo. Lo llamo Jonathan, para sus fines, dijo el hombre con una leve inclinación de cabeza. Y, en cuanto a lo que veo, veo lo que está oculto. Lo que está por venir, pero que ya estuvo en el pasado. Los Farró, como tantas otras familias antiguas, llevan consigo secretos que no son fáciles de desvelar. Valeria, aunque sorprendida, intentó mantenerse serena. No entiendo a qué se refiere, señor Jonathan. ¿Qué secretos? Usted está buscando algo, Valeria, respondió él con una leve sonrisa que hacía que sus ojos parecieran aún más penetrantes. Y yo estoy aquí para recordarle que lo que busca quizás no esté tan alejado de lo que ya posee. Todos los caminos convergen, como las raíces de un árbol antiguo que crece de manera enredada, pero llega a un mismo centro. Valeria frunció el ceño, completamente confundida, pero también inquieta. Las palabras de Jonathan no eran las de un simple extraño. Había en su tono una profundidad que sugería que sabía algo que Valeria aún no había comprendido, algo relacionado con su propio destino. En su interior, comenzó a sentir que las piezas de un rompecabezas empezaban a encajar, pero las piezas no se alineaban con lo que conocía. Sentía que su vida había cambiado con ese encuentro. No soy una persona fácil de entender, murmuró Jonathan con una sonrisa astuta. Ni los secretos de esta mansión,
ni lo que guarda su propia alma. Con eso, se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia las sombras del jardín, perdiéndose entre las plantas que parecían absorber su presencia, como si la oscuridad misma lo hubiera reclamado. Valeria, por un momento, permaneció quieta, contemplando la figura que desaparecía ante sus ojos. El viento, antes fresco, se volvió de repente frío, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué había sido esa conversación? ¿Y qué había querido decir Jonathan cuando mencionó su alma, el pasado de la mansión y los secretos que se ocultaban? De vuelta en el salón, los murmullos y las risas de los invitados llenaban el aire. Sin embargo, Valeria no podía dejar de pensar en las palabras que había escuchado, en los secretos que se habían dejado entrever. Mientras su mente procesaba lo ocurrido, una imagen de Edward, en su mirada enigmática y serena, apareció en su mente. ¿Era posible que su destino estuviera irremediablemente entrelazado con el de los Farrow y este misterioso hombre llamado Jonathan? Con una sensación de incertidumbre que no podía disipar, Valeria decidió regresar al salón. La fiesta continuaba sin cesar, pero ahora, para ella, cada conversación, cada movimiento, parecía estar impregnado de una tensión invisible. La mañana siguiente se levantó con una niebla espesa que abrazaba las colinas que rodeaban la mansión de los Farrow. Valeria, después de una noche agitada de pensamientos encontrados, se despertó temprano. El resplandor pálido del sol se filtraba débilmente a través de las cortinas, pero el aire en la habitación era pesado, como si la propia atmósfera estuviera aguardando algo. Aquella sensación de misterio que había invadido la velada anterior no se había disipado. Al contrario, parecía haber echado raíces más profundas en su interior. Mientras la sirvienta le traía el desayuno, Valeria se asomó a la ventana y observó el jardín cubierto por la niebla. Las figuras de los árboles se alzaban como sombras fantasmales, y el sonido del viento parecía arrastrar consigo los susurros de un pasado lejano. Valeria pensó en las palabras de Jonathan y en el extraño encuentro del día anterior. Su mente, atrapada en un torbellino de preguntas, intentaba encontrar respuestas a algo que aún no comprendía por completo. Esa mañana, como parte de sus primeras actividades en la mansión de los Farrow, fue invitada por Lady Eleanor a pasear por el jardín. La invitación, aunque cálida, no dejaba de esconder una cierta tensión, como si la señora Farrow también estuviera consciente de algo más que no quería decir en voz alta. Lady Eleanor era una mujer refinada, con una presencia inconfundible que imponía respeto, pero detrás de su rostro sereno, Valeria podía percibir algo más. Algo que no era visible a simple vista, pero que se insinuaba en sus gestos, en la manera en que hablaba, como si estuviera midiendo cada palabra. Era evidente que la señora de la mansión guardaba secretos, y Valeria, con su aguda intuición, los sentía palpables en el aire que las rodeaba. El jardín, aunque hermoso en su serenidad, no era suficiente para calmar la inquietud que la joven sentía. A medida que caminaban entre los senderos cubiertos de musgo, rodeadas por estatuas antiguas y fuentes de agua que apenas rompían el silencio, Valeria no pudo evitar plantearse una pregunta que la atormentaba desde el día anterior. ¿Qué tenía que ver su familia con esta mansión, con los Farrow y con todos los secretos que parecían envolverlos? Mi querida Valeria, comenzó Lady Eleanor mientras caminaban, rompiendo el silencio que había caído entre ellas. Me imagino que debe sentirse un tanto perdida.
Este lugar puede ser confuso para alguien que no está acostumbrado a las viejas tradiciones de la familia Farrow. Valeria levantó la mirada hacia la señora, intrigada. En verdad, me siento un poco desorientada, pero me esfuerzo por entender. Hay tanto que no comprendo, tanto que se oculta bajo la superficie de lo que se ve. Lady Eleanor sonrió con suavidad, pero algo en sus ojos reflejó una preocupación fugaz. No todas las cosas son como parecen, querida. A veces, la historia de una familia se teje entre las sombras, y lo que está a la vista es solo una fracción de lo que realmente se esconde. Debes tener cuidado con las apariencias. Las palabras de Lady Eleanor resonaron en Valeria con una extraña sensación de presagio. Sin embargo, antes de que pudiera formular una pregunta más, la señora de la mansión se detuvo junto a una antigua estatua de mármol que representaba una figura mitológica. Este jardín, continuó Lady Eleanor, esconde más historias de las que se imagina. Cada estatua, cada fuente, tiene un pasado que conecta con la familia. Pero lo que muchos no saben es que el jardín tiene una historia propia. Una historia que, aunque olvidada por muchos, sigue viva en los murmullos del viento. Valeria la observó, confundida. ¿Una historia propia? ¿Qué quiere decir con eso? Lady Eleanor la miró fijamente, sus ojos brillando con una luz tenue. Este jardín es antiguo, mucho más de lo que parece. En sus terrenos se ocultan secretos que han sobrevivido durante generaciones. Algunos dicen que hay puertas invisibles, pasajes ocultos que conducen a lugares que no deberían existir en este mundo. El corazón de Valeria dio un salto. Las palabras de Lady Eleanor despertaron una chispa de curiosidad y de temor. ¿Era posible que estuviera hablando en serio? ¿O todo era solo una metáfora, una advertencia velada sobre los oscuros secretos de la mansión? Lo que está oculto aquí, continuó Lady Eleanor, no solo afecta a nuestra familia, sino que también tiene algo que ver con usted, Valeria. Con su pasado. Valeria sintió que su respiración se aceleraba. Algo había cambiado en la atmósfera. Las palabras de Lady Eleanor no solo hablaban de la mansión, sino de ella misma. La joven no sabía si debía sentirse aterrada o fascinada por la idea de que su historia estuviera conectada con ese lugar de una manera que aún no lograba comprender. ¿Cómo puedo saber más?, preguntó Valeria, temerosa pero decidida a desentrañar el misterio. Lady Eleanor la observó por un largo momento, como si estuviera evaluando la profundidad de su pregunta. Finalmente, sus labios se curvaron en una sonrisa que, aunque amable, tenía un aire de advertencia. No hay mucho que se pueda hacer sin que el destino lo permita, querida. Pero, por supuesto, las puertas que se cierran también pueden abrirse, si sabes cómo tocar en el momento adecuado. Antes de que Valeria pudiera responder, Lady Eleanor se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el gran salón. «Venga», dijo, «el almuerzo está a punto de servirse. Hay mucho que discutir, y tal vez algunas respuestas lleguen con el tiempo». El resto del paseo por el jardín transcurrió en silencio, pero Valeria no podía dejar de pensar en las palabras de la señora Farrow. El jardín, la mansión, todo parecía estar impregnado de una historia profunda y enigmática que la conectaba con algo mucho mayor de lo que había imaginado. Esa tarde, mientras se preparaba para el almuerzo, Valeria sintió que algo estaba cambiando en su interior.
Había entrado en la mansión de los Farrow buscando algo tan sencillo como comprensión, pero lo que había encontrado era mucho más complejo. Se encontraba a punto de adentrarse en una aventura que desbordaba los límites de la realidad, una aventura que la conectaría con el pasado de su familia, con los secretos de la mansión y, tal vez, con un destino mucho más grande de lo que había soñado. Al llegar al salón, su mirada se cruzó con la de Edward, quien la observaba desde el extremo de la mesa con una expresión de seriedad que no había notado antes. Había algo en su porte, algo en la tensión de sus hombros, que sugería que él también estaba consciente de que las cosas estaban a punto de cambiar. Pero, como siempre, su rostro permanecía imperturbable. La tarde llegó sin apenas que Valeria se percatara del paso del tiempo. Desde la ventana de su habitación, observaba cómo el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de colores naranja y púrpura. Un espectáculo tan majestuoso que la hizo olvidar por un momento las inquietudes que nublaban su mente. La mansión de los Farrow parecía envuelta en una atmósfera distinta por la noche. Los muros de piedra, aunque hermosos, reflejaban un aire sombrío, como si hubieran sido testigos de siglos de historias que se habían desvanecido con el paso del tiempo, pero que todavía susurraban entre las grietas. A pesar de la belleza del lugar, Valeria sentía que algo más acechaba en las sombras. Sus encuentros con Edward, aunque breves, la habían dejado con una sensación extraña, una mezcla de fascinación y recelo. Había algo en él, algo que no lograba entender completamente. El hecho de que su mirada estuviera constantemente fija en ella la desconcertaba, como si estuviera observando más allá de lo evidente, penetrando en lo más profundo de su ser. La mansión era, sin duda, un lugar de contrastes. Mientras que en los salones principales se respiraba el aire de la aristocracia y el refinamiento. Los pasillos y habitaciones más apartadas parecían encerrar un misterio que no podía ser explicado por el lujo que las rodeaba. Después de la cena, Valeria decidió pasear por los pasillos solitarios, dejando que sus pasos resonaran en los corredores vacíos. Necesitaba pensar, ordenar sus ideas y tratar de dar sentido a las palabras de Lady Eleanor, que aún resonaban en su mente. Las puertas que se cierran también pueden abrirse, si sabes cómo tocar en el momento adecuado. Esas palabras fueron las que más la habían perturbado. ¿Qué significaban? ¿Y cómo podría ella, una joven que apenas comenzaba a entender los secretos de la mansión, encontrar esas puertas? Decidió que esa noche sería diferente. No podía seguir ignorando la extraña sensación de estar conectada a este lugar de una manera profunda, aunque aún incierta. Si el destino realmente tenía algo planeado para ella, debía estar lista para descubrirlo. Caminó por un pasillo largo, iluminado tenuemente por lámparas de aceite. Los retratos de antiguos miembros de la familia Farrow colgaban en las paredes, sus ojos pintados con una expresión que parecía seguirla a medida que avanzaba. Al final del pasillo, encontró una puerta que no había notado antes. Era una puerta pequeña, de madera oscura, adornada con intrincados grabados que parecían contar una historia. Sin pensarlo demasiado, extendió la mano y la tocó. Para su sorpresa, la puerta se abrió sin resistencia alguna. El aire que provenía de la habitación más allá era frío y mustio. Valeria dudó por un momento, pero su curiosidad fue más fuerte. Entró. La habitación era pequeña, casi claustrofóbica. Las paredes estaban cubiertas por estanterías llenas de libros, algunos antiguos,
otros casi cubiertos por el polvo del tiempo. Al fondo, en una mesa de madera, había una gran cantidad de papeles dispersos, entre ellos varios mapas de la mansión, algunos con símbolos que Valeria no podía entender. En el centro de la mesa, una caja de madera tallada, que parecía fuera de lugar entre los papeles dispersos, llamaba su atención. Al acercarse, vio que sobre la caja descansaba una carta. La tomó con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. Si alguna vez encuentras esta carta, Valeria, sabes que ha llegado el momento. La verdad que hemos ocultado por generaciones no puede seguir guardada. La mansión de los Farrow guarda un poder ancestral, algo mucho más antiguo que cualquier legado que puedas imaginar. Ese poder está relacionado con tu familia y con el destino que te aguarda. La llave para desentrañarlo está en tus manos, pero debes tener cuidado. El pasado no olvida, y aquellos que intenten reescribir la historia pueden perderse para siempre. El nombre al pie de la carta era familiar, pero Valeria no pudo evitar que un estremecimiento recorriera su espina dorsal. El nombre era el de su madre, Eleanor, pero la carta no era de su madre. La firma pertenecía a alguien más, alguien cuyo nombre estaba marcado en el margen como la custodia de los secretos. Esa figura, conocida solo a través de rumores y mitos familiares, había sido parte de la historia secreta de los Farrow durante generaciones. Valeria sintió que todo el aire en la habitación se volvió espeso. Las palabras de la carta resonaban en su mente con una fuerza que no podía ignorar. ¿Qué significado tenía esto? ¿Por qué su madre había escondido este mensaje? ¿Y qué relación tenía ella con este poder ancestral? Antes de que pudiera pensar en más respuestas, una puerta se cerró abruptamente detrás de ella. El sonido fue seco, como un eco de un tiempo lejano. Al volverse, vio a Edward, quien la observaba con una intensidad que la desconcertó. No dijo palabra alguna, pero sus ojos le transmitían algo que Valeria no pudo descifrar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Valeria, incapaz de ocultar el tono de alarma en su voz. Edward se acercó lentamente, su presencia imponente. No es seguro que estés aquí, dijo en un susurro. Algunas puertas no deben abrirse, Valeria. No aún. La tensión entre ellos era palpable. Valeria no entendía qué quería decir, pero algo en sus palabras la hizo sentir una mezcla de miedo y fascinación. Edward había estado observando, había sido testigo de algo que ella aún no comprendía. ¿Qué sabía él de todo esto? ¿Y por qué no le había hablado antes? ¿Qué sabes sobre esto?, preguntó Valeria, levantando la carta en el aire, desbordada por la confusión. Edward la miró fijamente. Es mejor que no sigas buscando lo que está más allá de lo que puedes ver. Hay más en esta mansión de lo que imaginas, y algunos secretos no deben desvelarse. Valeria no pudo evitar sentir que, en ese mismo instante, Edward estaba a punto de revelar algo crucial, algo que cambiaría su vida para siempre. Pero antes de que pudiera insistir, una fuerte campanada resonó en el aire, marcando la medianoche. Edward retrocedió lentamente, sus ojos fijos en ella, antes de decir, con voz baja pero firme, el destino no espera. Recuerda esto, Valeria. No todo lo que encuentras debe ser revelado. Y, con esas palabras, desapareció por el pasillo. Valeria, aún con la carta en las manos, se quedó sola en la habitación.
Los ecos de las palabras de Edward parecían retumbar en su mente, pero la carta, la caja y los mapas le ofrecían una respuesta que no podía ignorar. Algo estaba sucediendo, algo grande, y ella estaba en el centro de todo. Se dio cuenta de que no podía retroceder. Las horas parecían dilatarse mientras Valeria se encontraba sentada junto a la mesa, observando la carta en silencio, incapaz de apartar los ojos de las palabras de su madre. La mansión de los Farró, que hasta ese momento había sido un lugar de misterio y fascinación, comenzaba a adquirir una tonalidad inquietante. Los pasillos se sentían más oscuros, los susurros más persistentes, como si los mismos muros estuvieran haciendo eco de secretos no revelados. Esa misma noche, después de encontrarse con Edward, Valeria había intentado dejar todo atrás. Intentó olvidar lo que había descubierto y retomar su vida cotidiana. Pero, como la marea que nunca se detiene, la inquietud seguía subiendo, golpeando con más fuerza cada vez. Se dio cuenta de que no podía ignorar lo que había encontrado. El poder ancestral que su madre había mencionado no era algo trivial, y su conexión con él estaba más cerca de lo que había imaginado. Al día siguiente, decidió que debía actuar. Había algo que le estaba llamando, algo que necesitaba entender, y el tiempo ya no era algo que pudiera permitirse perder. Si la mansión guardaba secretos tan profundos, ella debía descubrirlos antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde tranquila, mientras el viento soplaba suavemente a través de las ventanas abiertas de la biblioteca, Valeria se acercó nuevamente a la mesa en la que había encontrado la carta. Esta vez no estaba sola. Edward había accedido a reunirse con ella para explicar lo que estaba sucediendo, pero su actitud había cambiado. Ya no parecía tan seguro de su postura distante. Había algo en su mirada que indicaba que había llegado el momento de revelar lo que había guardado durante tanto tiempo. Valeria, con el corazón palpitante, observó cómo Edward se acercaba a la mesa. No dijo una palabra, pero su presencia era suficiente para que ella entendiera que algo grande estaba por suceder. Se sentó frente a ella, tomándose su tiempo para hablar. Lo que estás buscando, Valeria, comenzó, no es un simple juego. La mansión de los Farró, la historia que nos rodea, no es algo que cualquiera pueda entender. Hace mucho tiempo, nuestros ancestros pactaron con fuerzas que no comprendían del todo. No sabían lo que desatarían. Esta mansión guarda más que solo tesoros. Guarda el recuerdo de un antiguo poder, un poder que se alimenta de la conexión entre el presente y el pasado. Valeria, aunque sorprendida por sus palabras, no apartó la vista de él. Necesitaba saber más. Mi madre, dijo Edward en voz baja, era la custodia de los secretos. Lo que te reveló no era un accidente. Ella sabía que el momento de la verdad se acercaba, y que tú, como su hija, estabas destinada a asumir el papel que ella dejó vacante. ¿Qué papel? ¿Qué secretos? Valeria preguntó, su voz temblorosa por la incertidumbre. Edward se inclinó hacia adelante, como si las palabras que estaba a punto de decir pudieran desatar algo irrevocable. El poder que mencionaba tu madre, Valeria, es un poder que ha estado dormido durante generaciones. Es un poder relacionado con las estrellas, con lo que ellos llamaban el cosmos interior. Hay una nave que ha estado esperando en algún lugar de esta mansión, en las profundidades que nunca han sido exploradas. Esa nave, que mis antepasados construyeron,
tiene la capacidad de viajar más allá de las estrellas, hacia un lugar donde la realidad misma se pliega sobre sí misma. Valeria lo miraba en silencio, procesando cada palabra. Una nave que viajaba más allá de las estrellas. Todo aquello sonaba como un sueño imposible, algo sacado de las historias más extrañas. Pero algo dentro de ella, algo profundo, la hacía creer en la veracidad de sus palabras. Edward continuó, su tono más grave ahora. La nave fue construida para una única misión: descubrir la verdad sobre nuestro linaje, sobre el pacto que nuestros antepasados hicieron con las fuerzas que habitan en los límites del universo. Esa nave es la clave para desvelar el misterio que se encuentra en el corazón de nuestra familia. Valeria tragó saliva. Sentía que sus piernas se aflojaban bajo el peso de lo que acababa de escuchar. Una nave construida para viajar más allá de las estrellas, un poder ancestral, un pacto antiguo. ¿Qué tenía que ver todo esto con ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué era ella quien debía asumir este destino? ¿Y por qué me dices todo esto ahora?, preguntó Valeria, su voz más firme de lo que sentía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejarme en la oscuridad? Edward la miró con una mezcla de tristeza y pesar. Porque no quería que estuvieras involucrada, Valeria. No quería que cayeras en el mismo destino que tus antepasados. Pero ahora, después de lo que descubriste, no hay vuelta atrás. La nave está allí, esperándote. Y si no la encuentras, el ciclo continuará. Las fuerzas que nuestros ancestros desataron nunca se irán. La historia se repetirá, y los Farrows seguirán siendo prisioneros de su propio legado. El silencio llenó la habitación mientras Valeria asimilaba sus palabras. Entonces, algo en su interior se movió. Algo antiguo y profundo despertó dentro de ella. No podía ignorar lo que había escuchado. No podía volver atrás. Entonces, ¿dónde está la nave?, preguntó, ya decidida. Edward la miró a los ojos, y por un momento, Valeria vio una chispa de esperanza en su mirada. Está en las entrañas de la mansión, oculta a simple vista. Hay una habitación secreta, una que solo puede ser abierta por alguien que conozca la clave. Esa clave está en tus manos, Valeria. Es una antigua reliquia, un objeto que tu madre guardó con celo. ¿Qué objeto?, Valeria preguntó, ansiosa. Edward se levantó de su silla y caminó hacia una estantería en la esquina de la habitación. Sacó un pequeño objeto de madera, cubierto de polvo, y lo colocó en la mesa frente a ella. Era una llave, pero no una llave común. Su forma era intrincada, llena de detalles que parecían pertenecer a un mundo que Valeria no podía comprender. Esta es la clave, dijo Edward, observando la llave en la mesa. Es la única manera de acceder a la habitación secreta. Y solo tú puedes usarla, Valeria. Solo tú. El día se alzó con un cielo despejado, el aire fresco de la mañana acariciando el rostro de Valeria mientras caminaba por los pasillos de la mansión. Su mente estaba llena de pensamientos confusos, mezclados con una creciente sensación de anticipación. La llave, esa pequeña reliquia, reposaba en su bolsillo, pesada con el poder y el destino que representaba. Pero mientras su corazón latía fuerte por la incertidumbre, algo más la inquietaba, la mirada de Edward. Había algo en su expresión que no lograba comprender del todo,
una preocupación soterrada que no podía ocultar. Valeria pasó frente a varios retratos de sus ancestros, figuras solemnes que parecían observarla con sus ojos fijos. Se preguntó si alguno de ellos había tenido conocimiento de lo que estaba a punto de hacer. ¿Habían sentido alguna vez el mismo peso en sus hombros, la misma sensación de estar destinados a algo más grande, más allá de lo que podían entender? La mansión de los Farrow, a medida que avanzaba, comenzaba a revelarse ante ella de manera diferente. Aunque siempre había sido un lugar de misterio, hoy la sentía como un ente vivo, como si respirara con ella, como si la pared misma susurrara secretos olvidados. Cada paso que daba parecía acercarla más al centro del enigma que la había perseguido durante tanto tiempo. Al llegar a la biblioteca, Edward la esperaba, como si hubiera estado observando su avance desde la distancia. Su rostro mostraba un semblante grave, y sus ojos brillaban con una luz extraña, la misma que Valeria había comenzado a notar en su mirada en los últimos días. «Valeria, sé que esto es difícil de comprender», comenzó Edward, su voz grave. «Pero debes saber que lo que vas a hacer cambiará no solo el curso de nuestra historia, sino también el de todo lo que conocemos. La nave, la clave, todo esto es parte de un ciclo que se repite, y solo tú puedes romperlo». Valeria asintió en silencio, sin decir palabra, pero con una determinación creciente en su corazón. El momento de la verdad estaba cerca, y aunque el miedo la envolvía, había algo más fuerte que el temor, el deseo de comprender, de descubrir. «Lo que encontramos aquí», continuó Edward, «es mucho más que un viaje físico. Es un viaje hacia lo desconocido, hacia el alma misma del universo. Y lo que está esperando en esa nave es algo más allá de todo lo que puedas imaginar». Él la condujo por los pasillos de la mansión, cada vez más lejos de la zona conocida. Los pasillos que habían sido familiares desde su infancia ahora se volvían oscuros y extraños, como si hubieran sido transformados por una fuerza invisible. Las luces de las lámparas temblaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes. El aire parecía cargado con una energía palpable, como si la mansión estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegaron ante una puerta de madera, más antigua que las demás, Edward se detuvo. La puerta estaba adornada con símbolos que Valeria nunca había visto antes. Un círculo en el centro, rodeado de líneas que se entrelazaban, formando patrones complejos. La llave en su bolsillo comenzó a vibrar, como si respondiera a la cercanía de la puerta. «Esta es la entrada», dijo Edward, su voz aún más baja, casi reverente. «Solo tú puedes abrirla». Valeria sacó la llave con manos temblorosas. El momento había llegado. Sin vacilar, insertó la llave en la cerradura. Hubo un leve clic, seguido de un sonido sordo, como si una gran puerta en el universo mismo estuviera abriéndose. La puerta cedió lentamente, revelando una oscuridad profunda más allá, como un abismo esperando ser explorado. «Adelante», dijo Edward, su rostro lleno de preocupación, pero también de una extraña esperanza. «Lo que descubrirás aquí cambiará todo lo que sabemos sobre nuestra existencia». Valeria dio un paso adelante, sintiendo como la oscuridad la rodeaba. El aire se volvía más denso, como si estuviera atravesando una capa invisible que separaba dos mundos. Sus pasos resonaban en el vacío, y con cada uno de ellos, el silencio a su alrededor se hacía más profundo. A medida que avanzaba,
comenzó a vislumbrar una luz tenue a lo lejos. La luz crecía, como si la estuviera guiando, como si la nave misma estuviera esperando por ella. Al acercarse, la forma de la nave comenzó a hacerse visible, enorme y majestuosa. No era como cualquier cosa que Valeria hubiera imaginado. Su superficie parecía fluir, como si estuviera hecha de un material que cambiaba constantemente, reflejando la luz de manera que no podía comprender del todo. La nave no era de metal, ni de madera, ni de piedra. Era algo distinto, algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. «Es hermosa», murmuró Valeria, incapaz de apartar la vista de la nave. Edward la miró con una mezcla de temor y admiración. «No es solo belleza, Valeria. Esta nave es la clave de todo lo que hemos buscado. Tiene la capacidad de llevarnos más allá de los límites de la comprensión humana, a un lugar donde el tiempo y el espacio se disuelven». «¿Más allá de los límites?», Valeria repitió, sin poder evitar el asombro en su voz. «¿A dónde?». Edward no respondió inmediatamente. En lugar de eso, señaló un pequeño panel en la pared de la nave. Valeria se acercó, y al tocarlo, una serie de símbolos comenzaron a brillar en la superficie, como si la nave misma reconociera su presencia. Los símbolos eran los mismos que había visto en la puerta de la mansión. «Esto es solo el principio», dijo Edward. «El viaje que te espera no solo te llevará a lugares lejanos, sino a profundidades que ni siquiera podemos imaginar. Lo que hay más allá de este umbral es el secreto de la existencia misma. ¿Estás lista para dar el siguiente paso?». Valeria miró la nave una vez más. La duda seguía presente en su corazón, pero algo dentro de ella le decía que no había marcha atrás. El destino de su familia, su propio destino, estaba intrínsecamente ligado a este momento. «Estoy lista», respondió, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Con esas palabras, la nave comenzó a emitir un suave resplandor. Los paneles se abrieron, revelando el interior, un espacio vasto y abierto, con paredes que brillaban como el cielo nocturno lleno de estrellas. Era un lugar donde todo parecía posible, un espacio entre los mundos, una morada del futuro. El zumbido suave y constante de la nave comenzó a resonar en los oídos de Valeria, como un latido rítmico que se fusionaba con su propio pulso. Aunque el entorno estaba envuelto en un silencio profundo, la nave parecía vibrar con una energía propia, como si fuera una extensión del universo mismo. La sensación era desconcertante, como si no estuviera simplemente viajando hacia un lugar lejano, sino cruzando entre dimensiones, como si el espacio y el tiempo se doblegaran ante ella. Mientras la nave se elevaba, Valeria observaba la mansión que había dejado atrás. La estructura se reducía rápidamente, transformándose en una pequeña mancha en el vasto paisaje que se extendía ante ella. A través de las ventanas de la nave, la visión del mundo parecía desvanecerse lentamente, distorsionándose como una pintura que se derrite bajo el calor. La realidad misma parecía alterarse, y Valeria sintió como si la gravedad misma ya no tuviera la misma influencia sobre ella. Edward estaba a su lado, concentrado en los controles, que parecían flotar frente a él, sin una estructura fija ni tangible. Todo en la nave estaba diseñado para interactuar con la mente y las emociones de quien la habitaba. Los botones y pantallas no eran más que destellos de energía que respondían a los pensamientos, los deseos, las intenciones de su piloto. «¿A dónde vamos?»,
Edward?, preguntó Valeria, su voz temblorosa pero firme. Él la miró de reojo, sus ojos brillando con una luz que reflejaba tanto la inquietud como la determinación. El destino es incierto, Valeria. Pero lo que sabemos es que, más allá de las estrellas, hay un lugar que conecta todos los mundos. Un lugar donde las preguntas más profundas del universo encuentran respuestas. Valeria asintió lentamente, aunque aún no comprendía completamente el alcance de lo que él decía. El conocimiento que poseía sobre el viaje y lo que implicaba era limitado. Su vida hasta ese momento había sido una de estabilidad y confort, una existencia ordenada por las reglas conocidas del mundo. Pero ahora, mientras avanzaba más allá de las fronteras de lo conocido, sentía como todo a su alrededor cambiaba. Las reglas se desdibujaban. La lógica, la ciencia y la razón se entrelazaban con lo imposible, con lo fantástico. Es como si estuviéramos flotando en el vacío, dijo Valeria, más para sí misma que para Edward, mientras observaba cómo el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse aún más, reemplazado por una oscuridad profunda salpicada de luces lejanas, como estrellas que se desmoronaban y renacían en otros lugares. Edward asintió, pero su rostro estaba ahora serio, casi grave. Lo que estamos haciendo no es solo un viaje a través del espacio. Es un viaje dentro de nosotros mismos. Al cruzar estos límites, no solo tocamos lo desconocido, sino que también enfrentamos las sombras que llevamos dentro. Aquí, en este lugar entre los mundos, todo lo que hemos ocultado, todo lo que hemos temido, se revelará. Y solo si somos capaces de aceptarlo, podremos continuar. Valeria se quedó en silencio, mirando al frente, mientras una sensación de aprensión comenzaba a apoderarse de ella. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué sombras tenía ella que temer? La idea de enfrentarse a sus propios miedos le parecía aterradora. Sin embargo, había algo dentro de ella que también sentía que esto era necesario. No podía regresar. No podía dar marcha atrás. La nave continuaba avanzando a través de ese espacio, y Valeria comenzó a notar que las luces a su alrededor no eran solo estrellas. Algunas de ellas parpadeaban, otras se mantenían fijas, y en su interior podía sentir una especie de pulsación. Era como si cada una de esas luces tuviera vida, como si cada estrella fuera un organismo consciente. Estas son las puertas, dijo Edward, rompiendo el silencio. Cada una de estas luces es un portal a otro lugar, otro mundo. Pero no todos son accesibles. Algunos son trampas, otros nos llevarían a lugares peligrosos. Y algunos son la clave. Valeria observó la multitud de luces que la rodeaban. Cada una parecía tener una personalidad propia, como si el espacio mismo estuviera vivo, consciente de su presencia. Podía sentir cómo la nave las atraía, como si fuera un imán, pero al mismo tiempo, algo le decía que no debía acercarse demasiado a algunas de ellas. ¿Cómo sabemos cuál es la correcta?, preguntó Valeria, su voz llena de incertidumbre. Edward no respondió de inmediato. Su rostro estaba serio, su concentración puesta en los controles. La nave seguía avanzando, sin prisa pero con una determinación silenciosa. Finalmente, después de un largo momento de silencio, Edward habló, su voz grave. Lo sabremos cuando lleguemos a ella, dijo. La clave no está en los ojos, sino en el corazón.
Valeria no entendió del todo sus palabras, pero algo en ellas la tranquilizó. No necesitaba tener todas las respuestas ahora mismo. Lo que importaba era el viaje, el proceso, la evolución. De alguna manera, sentía que este viaje no solo le estaba llevando hacia lugares lejanos, sino hacia algo más profundo dentro de ella misma. Entonces, sin previo aviso, la nave comenzó a acelerarse. Las estrellas a su alrededor comenzaron a moverse rápidamente, las luces se distorsionaron y se alargaron, creando un túnel brillante, como una autopista de luz. Valeria sintió como su cuerpo se comprimía, la fuerza de la aceleración empujando su ser hacia atrás, pero al mismo tiempo, el éxtasis de la velocidad la invadió. El aire se llenó de un resplandor cegador, y Valeria cerró los ojos un momento para protegerse de la intensidad. «Si esto es solo el comienzo», exclamó Edward, aunque su voz parecía provenir de algún lugar distante, como si estuviera flotando en un océano de sonido. Cuando Valeria volvió a abrir los ojos, la nave ya había dejado atrás el túnel de luz. Lo que se extendía ante ellos ahora era algo completamente diferente, un espacio vacío, negro como el ébano, donde las estrellas se habían desvanecido, y lo único que quedaba era un vacío absoluto. Un vacío que parecía tan denso y tan frío que casi era palpable. En el centro de este vacío, flotaba una esfera luminosa de tamaño colosal. Era como una estrella atrapada en el espacio, pero algo en su resplandor era diferente. No era cálida, sino fría, distante, como si no perteneciera a este universo. Y en su superficie, Valeria pudo distinguir patrones, símbolos, figuras que cambiaban constantemente, como si estuvieran vivos. ¿Es eso la clave?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Edward asintió, sus ojos reflejando un conocimiento que parecía ser de otro mundo. Es el corazón de todo. La respuesta. Pero llegar a ella no será fácil. A medida que la nave se acercaba, la esfera comenzó a emitir un sonido bajo, un murmullo profundo que resonaba en el interior de la nave. Valeria sintió como su propio cuerpo comenzaba a vibrar al compás de ese sonido, y al mismo tiempo, una sensación extraña de familiaridad la invadió. «Es el llamado», dijo Edward. «El llamado al origen, al principio de todo. Y si estamos listos, este será el momento en que el viaje realmente comience». Valeria miró la esfera con una mezcla de miedo y fascinación. La nave la atraía hacia ella, como un imán que no podía resistir. La nave se detuvo frente a la esfera luminosa con una precisión absoluta, como si el espacio mismo se hubiera curvado a su alrededor para permitirles el acceso. El zumbido familiar de la nave cesó, y un silencio profundo y abrumador se instaló en el interior. Valeria sintió que el aire había cambiado, como si cada átomo estuviera suspendido en el tiempo, esperando algo grande por suceder. A través de las paredes transparentes de la nave, la esfera brillaba intensamente, una luz fría que no deslumbraba, sino que iluminaba con una suavidad extraña, como una luz que provenía de un lugar más allá del alcance humano. Los patrones sobre la superficie de la esfera seguían cambiando, fluyendo y girando, como si fueran seres vivos, en una danza cósmica que desbordaba la razón. «Es hermoso», susurró Valeria, hipnotizada por el resplandor que emanaba de la esfera. Pero en su voz también se podía percibir un atisbo de temor. Este objeto, esta luz, era como un corazón palpitante en el centro del vacío.
algo tan vasto y antiguo que desbordaba toda comprensión humana. Edward, con su mirada fija en la esfera, no respondió de inmediato. La nave se mantenía en equilibrio perfecto, sin una sacudida o un cambio en su movimiento. Estaban suspendidos en el espacio, en ese punto exacto donde todo parecía detenerse, donde el tiempo ya no tenía poder. La esfera es un portal, dijo Edward finalmente, rompiendo el silencio. Un portal hacia el origen del universo. Y no solo eso. Es la llave para desvelar la verdadera naturaleza de la realidad misma. Valeria lo miró, los ojos agrandados por la confusión. ¿El origen? ¿De qué hablas? Edward suspiró profundamente, y por primera vez desde que iniciaron su viaje, su voz sonó diferente, más personal, más vulnerable. He estado buscando respuestas durante toda mi vida. Todo este proyecto, nuestra nave, este viaje, todo ha sido parte de un plan mayor. Un plan que ahora, en este momento, está a punto de desvelarse. Valeria frunció el ceño, su mente absorbida por las palabras de Edward. El viaje que habían emprendido juntos estaba lejos de ser simple, pero hasta ahora, sus esfuerzos habían estado dirigidos hacia el descubrimiento científico. Lo que acababa de decir Edward parecía algo más, algo que trascendía la razón y el conocimiento. Algo que se perdía en los límites de lo místico y lo inexplicable. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Valeria, su voz cargada de inquietud. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Edward la miró profundamente, como si intentara leer su alma. Nosotros somos parte de esto, Valeria. Esta nave, nuestro viaje, no es solo físico. Es un viaje de transformación. La esfera no solo nos llevará a nuevos mundos, sino que nos llevará a nosotros mismos. A nuestras raíces, a nuestras verdades más profundas. Valeria no entendía completamente, pero sentía una mezcla de nerviosismo y emoción recorriéndole el cuerpo. Algo estaba a punto de cambiar, algo fundamental. El universo estaba a punto de abrirse ante ella, pero también sabía que lo que se revelaría podría desafiar todo lo que creía saber. Entonces dijo, respirando hondo, ¿estamos listos para lo que venga? Edward no respondió de inmediato, y por un momento, Valeria vio un atisbo de duda en sus ojos. Sin embargo, esa duda desapareció rápidamente, reemplazada por una resolución inquebrantable. Nunca estamos completamente listos para lo desconocido, Valeria. Pero eso es lo que hace que el viaje sea tan importante. Valeria sintió el peso de sus palabras. No había vuelta atrás. La nave había llegado tan lejos, y el destino estaba frente a ellos. Lo que sucediera a partir de ahora definiría no solo el futuro de su viaje, sino también su propia existencia. La esfera comenzó a emitir un suave y profundo resplandor, y sin que Valeria pudiera entender cómo, una de las paredes de la nave se desmaterializó, dejando entrar la luz. Era una luz tan pura, tan brillante, que parecía trascender el tiempo y el espacio. La atmósfera misma se volvió más densa, como si estuviera suspendida en un mar invisible de energía. Era como si la nave y todos los que se encontraban dentro se convirtieran en parte de esa luz, como si no fueran más que fragmentos de una energía universal. Está comenzando, dijo Edward con voz baja. Valeria observó la esfera, que ahora parecía expandirse,
tomando forma y volumen en el espacio. Los patrones sobre su superficie comenzaron a crear figuras, imágenes que se formaban y desvanecían, imágenes de lugares que Valeria nunca había visto, pero que de alguna manera sentía como familiares. Las imágenes mostraban vastos paisajes, ciudades antiguas y futuristas, mares sin fin y cielos llenos de estrellas. Y entre estas visiones, había algo más, figuras humanas, criaturas de aspecto extraño, y luces danzantes que parecían moverse con un propósito, guiando el flujo del universo. De repente, la esfera comenzó a emitir un sonido bajo, profundo, como un eco lejano. El sonido se intensificó lentamente, hasta que pareció envolver la nave en un vórtice de resonancias cósmicas. Valeria sintió como el sonido reverberaba en su cuerpo, como si sus huesos mismos estuvieran respondiendo a la vibración del espacio. «Esto no es solo un portal físico», dijo Edward, su voz firme pero tensa. «Es un portal para la conciencia. A medida que nos acercamos, cada uno de nosotros será despojado de todo lo que no es esencial. Y lo que descubramos en este proceso será lo que determine si estamos listos para lo siguiente». Valeria lo miró, sintiendo una extraña mezcla de miedo y anticipación. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué quedaría de ella cuando todo lo superficial fuera eliminado? No sabía si estaba preparada para enfrentarse a lo que pudieran encontrar en el corazón de la esfera. «Sujétate», gritó Edward, su voz llena de urgencia. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, la nave comenzó a moverse, acelerando hacia la esfera como un proyectil. La luz de la esfera envolvió la nave completamente, y Valeria sintió una presión en su pecho, como si estuviera siendo absorbida por el centro de todo lo que existía. El tiempo y el espacio se distorsionaron alrededor de ellos. La nave ya no parecía viajar a través del espacio como un objeto físico, más bien, parecía estar desintegrándose y reformándose a nivel cuántico. Las imágenes en su mente comenzaron a desdibujarse, y Valeria sintió una sensación extraña, como si estuviera flotando en un océano de conciencia. Sentía que su cuerpo ya no le pertenecía. Era más que un ser físico, era una conciencia en expansión, flotando en el vasto océano del universo. Y entonces, todo se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, más profundo que cualquier silencio que Valeria hubiera experimentado antes. La luz, el sonido, la sensación de movimiento, todo desapareció en un instante. Y frente a ella, lo único que quedaba era una oscuridad total, un vacío absoluto donde la existencia misma parecía haberse detenido. Pero en ese vacío, Valeria sintió algo más. No estaba sola. Algo o alguien la acompañaba, una presencia que no podía ver ni tocar, pero que estaba allí, en el fondo de su ser, guiándola, protegiéndola, como una parte olvidada de su alma. Una voz resonó en su mente, suave pero clara: «El viaje no es hacia afuera, Valeria, sino hacia adentro. La respuesta siempre ha estado dentro de ti». La oscuridad que había envuelto a Valeria comenzó a disolverse lentamente, como si una niebla suave se levantara al amanecer. El vacío que había sentido ya no era absoluto, ahora estaba poblado por luces diminutas, como estrellas fugaces que parpadeaban y desaparecían en la vasta expansión de su conciencia. No era un espacio físico, sino una dimensión extraña, un lugar donde la percepción y la existencia misma no se regían por las leyes que ella conocía. Los ecos de la voz que le había hablado seguían resonando en su mente,
una melodía suave pero firme que parecía vibrar en cada rincón de su ser. La respuesta siempre ha estado dentro de ti. Valeria intentó asimilar lo que había experimentado. Había sentido el desvanecimiento de su cuerpo, la disolución de sus límites. Ya no era simplemente una mujer en una nave espacial, una científica en búsqueda de respuestas. Ahora, estaba ante algo mucho más profundo, algo que desbordaba la lógica y el entendimiento humano. Un suspiro de inquietud escapó de sus labios al darse cuenta de lo que eso implicaba. ¿Quién soy yo en este vasto océano?, murmuró, casi sin querer. La pregunta parecía flotar en el aire, entrelazada con las estrellas fugaces que se desvanecían a su alrededor. En ese instante, una figura apareció frente a ella. No era humana ni nada que pudiera describir con exactitud. Era una forma, una presencia luminosa que emanaba una calma indescriptible. Aunque no tenía rostro ni cuerpo definido, Valeria sintió que estaba frente a algo antiguo, algo que había estado allí mucho antes que ella, algo que la observaba con una paciencia infinita. La figura no habló, pero Valeria sintió en su interior que debía seguir adelante. La presencia parecía ser la manifestación de la propia esencia del lugar en el que se encontraba, una vibración de la conciencia universal. Era la respuesta, o al menos, un indicio de lo que debería entender. Con un leve movimiento, la figura comenzó a disolverse en el aire, dejando tras de sí una luz suave que se fundió con las estrellas fugaces que la rodeaban. Sin embargo, antes de desvanecerse por completo, la figura dejó un símbolo en el aire, una marca que parecía fluir, tan efímera como la luz misma. Era un círculo, pero no uno cualquiera. Era un círculo que se expandía y contraía, cambiando constantemente de forma, como si fuera un reflejo del universo mismo. Valeria extendió la mano, casi instintivamente, hacia la imagen que se disolvía, sintiendo una conexión con la figura que acababa de aparecer. Sin embargo, al tocar el símbolo, una oleada de imágenes la invadió, como si todo lo que había experimentado hasta ahora fuera una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a encajar. Imágenes de su vida, de su infancia en la tierra, de su madre y su padre, de los momentos felices y los tristes, comenzaron a desbordar su mente. Recordó las noches en que, de niña, miraba las estrellas, preguntándose si había algo más allá del horizonte. Recordó las largas horas de estudio, la dedicación, la sed de conocimiento que la había llevado a convertirte en la mujer que era. Pero entonces, las imágenes comenzaron a transformarse, y Valeria vio algo diferente. Vio una versión de sí misma que nunca había imaginado. Una versión en la que no era científica, ni exploradora, sino alguien más. Una mujer que había encontrado paz, alguien que había dejado de luchar contra el flujo del universo y había comenzado a fluir con él, como un río que acepta su curso sin resistirse. Esa mujer parecía estar en completa armonía con todo lo que la rodeaba. La figura luminosa volvió a aparecer ante ella, ahora más cercana que nunca, como si esperara que Valeria lo comprendiera. La respuesta estaba frente a ella, tan simple como profunda. Era la comprensión de que el viaje que había emprendido no era solo una búsqueda exterior, sino una búsqueda interior. El verdadero conocimiento no se encontraba solo en los libros o en las estrellas, sino en su capacidad de conectar con la esencia misma del universo, con la verdad profunda de su ser. Debes aprender a soltar, murmuró la figura, aunque esta vez la voz resonó en su corazón, no en su mente. Debes liberar el control,
la necesidad de entenderlo todo. El conocimiento más profundo es el que se encuentra en la quietud del alma. El concepto de soltar, de rendirse al flujo de la vida, fue un golpe de revelación. Durante tanto tiempo, Valeria había vivido para comprender, para buscar respuestas que pudieran explicarlo todo. Había estado convencida de que el conocimiento podía conquistarlo todo, que las ciencias podían ofrecerle una comprensión completa de la realidad. Pero ahora, en ese espacio etéreo, entendió que la verdad más grande no estaba en el control, sino en la rendición. En aceptar lo que era, sin la necesidad de explicarlo todo. De repente, la figura luminosa comenzó a desvanecerse una vez más, dejando atrás una quietud profunda, una sensación de paz que llenó a Valeria desde lo más profundo de su ser. Recuerda, susurró la figura, la respuesta siempre ha estado dentro de ti. Lo único que debes hacer es recordar quién eres. Cuando la figura desapareció por completo, Valeria se encontró nuevamente en la nave, mirando las estrellas a través de la ventana. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Su corazón latía con un ritmo más tranquilo, y su mente, que siempre había estado llena de preguntas y dudas, ahora estaba en silencio, en paz. Había llegado a una comprensión profunda de sí misma, de su lugar en el universo. A su lado, Edward observaba en silencio, sabiendo que lo que acababa de ocurrir no era algo que pudiera entender completamente, pero percibiendo que algo había transformado a Valeria, de una manera profunda y silenciosa. No era solo la científica que había conocido, sino alguien más, alguien que había tocado algo trascendental. ¿Lo entendiste?, le preguntó Edward, su voz suave, pero llena de curiosidad. Valeria lo miró y, por primera vez, su sonrisa no fue solo una máscara de cortesía o una sonrisa nerviosa. Fue una sonrisa de comprensión, de aceptación. Sí, dijo simplemente. Lo entendí. El amanecer llegó sin que Valeria lo percibiera. En su mente, las horas se habían disuelto en la calma que le había sido revelada. Las estrellas seguían su danza en el cielo lejano, pero ahora, más que nunca, la vastedad del cosmos parecía contener un propósito claro. A medida que la nave avanzaba a través del espacio, ella misma sentía que avanzaba, no solo a través del universo físico, sino también a través de un profundo viaje interior. Edward, al igual que ella, había sido tocado por lo que ocurrió en la vasta dimensión que compartieron. Pero él aún no comprendía completamente lo que había sucedido. Sus conversaciones sobre los detalles de la ciencia y las exploraciones espaciales se habían detenido, reemplazadas por una quietud de mentes unidas, esperando sin palabras el siguiente paso. Como si, sin pronunciarlo, ambos supieran que lo más importante era lo que ya habían aprendido. El viaje hacia lo exterior era, en realidad, un reflejo del viaje hacia el interior. Sin embargo, lo que sucedió después fue tan inesperado como todo lo que había precedido a su experiencia de revelación. Durante semanas, los dos se habían sumergido en la quietud, contemplando lo que sucedía dentro de ellos. La nave, siempre dirigida por los destinos misteriosos de los astros, había tocado una brecha en el espacio-tiempo. Y cuando la brecha se cerró, no lo hizo con el sonido de un choque o una explosión, sino con la serenidad de un suspiro perdido en el viento del universo. Valeria, mira, dijo Edward, señalando hacia la pantalla frente a ellos. En ella, una distorsión del espacio comenzaba a formarse, un vórtice brillante que parecía pulsar con una energía infinita.
El aire en la nave se cargó de una extraña vibración, como si el universo entero estuviera respirando al mismo tiempo. Valeria, consciente de la delicadeza del momento, se acercó a la ventana. El vórtice giraba y ondulaba, como una puerta a otro lugar, a otro tiempo. Y en su interior, algo más se estaba formando. ¿Qué es esto?, murmuró Valeria, casi sin aliento. Nunca antes había visto algo tan sublime. Su mente científica, acostumbrada a desentrañar las leyes del cosmos, se sintió completamente desbordada ante el fenómeno que tenía ante ella. Edward se acercó a ella, y ambos miraron el vórtice como si fuera una manifestación viva del misterio del universo. No era solo un fenómeno físico, era algo más profundo, algo que tocaba la esencia misma de la existencia. Y de repente, la respuesta vino a Valeria, no en forma de palabras, sino como una visión clara en su mente. «Es un portal», dijo, su voz tranquila, casi en reverencia. «Un portal hacia algo más. Algo que no podemos comprender por completo, pero que debemos atravesar». Edward la miró, pero no dijo nada. Su confianza en ella había crecido enormemente durante el viaje. Si ella lo decía, él lo seguiría. Así había sido siempre, y ahora más que nunca. De alguna manera, Valeria entendió que no se trataba solo de un paso hacia lo desconocido en términos espaciales. Era también un paso hacia una comprensión más profunda de lo que realmente significaba ser humano, ser consciente, ser un observador en un vasto y misterioso universo. El portal ante ellos representaba la culminación de todo lo que habían experimentado, un pasaje a un futuro que desbordaba las fronteras de la razón. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Edward, su voz seria, pero también llena de esperanza. Valeria cerró los ojos por un momento, sintiendo la suavidad de la nave a su alrededor, el latido de su propio corazón, y luego la presencia de la vastedad que los rodeaba. Lo que ella sentía ahora no era el frío del espacio ni la fragilidad de su nave, sentía la conexión profunda con todo lo que existía, desde las estrellas más lejanas hasta la propia materia de su cuerpo. «Debemos cruzarlo», respondió, con una certeza que solo alguien que ha tocado lo trascendental puede expresar. «Debemos atravesar el portal, no solo como exploradores, sino como seres que buscan el entendimiento de lo que significa existir. No es solo un salto en el espacio. Es un salto en lo que somos». Edward asintió lentamente, sin dudar. Había visto en sus ojos lo que necesitaba ver, una serenidad que no surgía de la razón, sino de la aceptación. Así que, con la nave alineada frente al vórtice brillante, ambos sabían que su vida cambiaría para siempre. La nave comenzó a moverse hacia el centro del vórtice. No había explosiones ni ruidos ensordecedores. Solo una suavidad, como un viento cálido que los envolvía y los impulsaba. El espacio frente a ellos se distorsionó y se comprimió, y el tiempo pareció ralentizarse, como si todo el universo estuviera celebrando su paso. Valeria, con los ojos cerrados, dejó que la experiencia la llevara. Y en ese instante, supo que todo lo que había vivido, cada momento, cada revelación, cada esfuerzo, la había preparado para este paso. Ya no era solo una científica que buscaba respuestas en las estrellas. Ya no era solo una mujer tratando de comprender el universo. Ahora, era alguien que había entendido la respuesta fundamental, aquella que se encuentra en lo profundo de cada alma humana,
el viaje nunca termina. Porque el verdadero descubrimiento es comprender quiénes somos en la inmensidad de lo que nos rodea. De repente, la nave atravesó el vórtice. Todo a su alrededor se desvaneció en un resplandor brillante. No hubo choque ni colisión. Solo una expansión infinita de luz, y luego, un silencio profundo. Cuando Valeria abrió los ojos, se encontró en un lugar completamente diferente, un paisaje que no era de este mundo. Ante ellos se extendía un vasto campo de luz y sombras, un lugar tan hermoso y extraño que las palabras no podían capturarlo. Un paisaje que parecía estar vivo, como si fuera una manifestación de las propias ideas del universo. Los cielos se abrían en un espléndido juego de colores que desbordaban toda imaginación. «Lo hemos hecho», susurró Edward. El tiempo no era lo mismo aquí, pensó Valeria mientras caminaba por ese extraño y maravilloso mundo. En su mente, se desdibujaban los límites entre lo que había sido y lo que sería. Frente a ella, el horizonte continuaba extendiéndose, como si nunca llegara a su fin. Las estrellas aún brillaban, pero no eran las mismas que conocía, estas parecían más cercanas, como si pudieran tocarse con la mano. Era una sensación desconcertante y liberadora a la vez. Edward caminaba a su lado, en un silencio tan profundo que se sentía como si el propio universo les hablara sin palabras. El paisaje era tan diferente, tan perfecto en su inusitada armonía, que nada en él parecía tener una historia propia. Todo allí parecía recién nacido, sin huellas de lo que había sido antes, ni rastros de lo que sería después. «Esto», comenzó Valeria con voz temblorosa, «esto es lo que hemos estado buscando, ¿verdad? Un lugar más allá de todo lo conocido, más allá de las respuestas». Edward la miró, y por un momento, sus ojos se encontraron en una comprensión silenciosa. Habían cruzado tantos límites, no solo en el espacio, sino en su propia percepción de lo que significaba existir. Habían navegado en el misterio de las estrellas y habían tocado algo que ni siquiera la ciencia podría describir. Y ahora, aquí, ante ellos, se extendía un nuevo horizonte de posibilidades. «Lo que buscamos no está en este lugar», respondió él finalmente, «sino en nosotros mismos. Este lugar solo nos muestra lo que ya está dentro de nosotros». Valeria asintió, aunque sabía que todavía había tanto por descubrir. No solo sobre el universo exterior, sino también sobre su propio ser, sobre la naturaleza de la conciencia y el amor que se había despertado en sus corazones. Mientras caminaban en silencio, el aire se llenó de una suave melodía, como si el viento mismo estuviera tocando una sinfonía en el lenguaje del alma. De repente, el paisaje comenzó a cambiar. La luz que los rodeaba empezó a desvanecerse, y con ella, la perfección de este mundo desconocido comenzó a desintegrarse. El campo de colores comenzó a disolverse en suaves tonalidades de gris, y la belleza absoluta que los había envuelto lentamente fue sustituida por una sensación de familiaridad. «Estamos regresando», murmuró Valeria, casi en un susurro, mientras el paisaje tomaba forma nuevamente. Las estrellas, en su lejanía, se comenzaron a alejar una vez más, como si el velo del misterio se levantara y los trajera de vuelta a la realidad. La sensación de estar en un sueño se desvaneció, y la nave comenzó a girar suavemente, como si la gravedad misma la estuviera reclamando. Edward se acercó a ella, y, por primera vez desde que llegaron allí, ambos se miraron con una sonrisa tranquila.
sin decir palabra alguna, sabían que el viaje había cumplido su propósito, no solo al llevarlos a un lugar tan distante y extraño, sino al permitirles regresar transformados. Todo lo que hemos vivido, dijo Edward, nos ha cambiado, Valeria. Y no solo a nosotros, sino a todo lo que nos rodea. No necesitamos estar en ese lugar para saber lo que hemos encontrado. Con un gesto de su mano, la nave comenzó a seguir el curso que los llevaría de vuelta a su hogar, de vuelta a la Tierra. Y mientras lo hacía, Valeria sintió una paz profunda, como si todo estuviera en su lugar, como si el universo hubiera alcanzado su equilibrio perfecto. Durante el viaje de regreso, las estrellas se alinearon de manera peculiar, como si el universo entero celebrara su regreso. La nave avanzaba sin prisa, pero con una certeza profunda, como si estuviera siendo guiada por una fuerza mayor. A través de la ventana, Valeria observó cómo el espacio se cerraba suavemente a su alrededor, las estrellas volviendo a su lugar en el cielo. Las constelaciones formando figuras familiares que la reconectaban con la tierra que pronto volvería a pisar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Edward, sin dejar de mirar las estrellas a través de la ventana. ¿Hacia dónde vamos? Valeria lo miró, una sonrisa serena en su rostro. Ahora debemos regresar al principio, dijo, pero con una visión diferente. Lo que hemos aprendido no se queda en el espacio ni en el tiempo. Está en nosotros, y eso es lo que debemos llevar a casa. Edward asintió, comprendiendo finalmente lo que ella quería decir. Habían tocado el borde de lo infinito, habían cruzado umbrales que pocos podían siquiera imaginar, pero lo más grande que habían descubierto no era un lugar, sino un nuevo entendimiento de sí mismos. La nave continuó su viaje hacia la Tierra, hacia la vida que los esperaba. Pero en su interior, ambos sabían que nada sería igual. Habían tocado lo trascendental, y ahora lo llevarían consigo en cada paso, en cada pensamiento, en cada respiración. Cuando finalmente regresaron a la Tierra, el mundo seguía igual, pero ellos ya no lo eran. La vida continuó su curso, pero Valeria y Edward, aunque modestos en su apariencia y sencillez, poseían ahora la sabiduría de aquellos que han tocado lo eterno. Al salir de la nave y regresar a la familiaridad de su hogar, miraron el cielo estrellado por última vez, no con ansias de explorar lo desconocido, sino con la gratitud de quienes han comprendido lo más importante. El verdadero viaje nunca se hace fuera, sino dentro de uno mismo. El viento susurró en sus oídos, pero esta vez no los llamaba a seguir, sino a descansar. A descansar, sabiendo que lo que habían buscado ya estaba con ellos. En su corazón. Y el viaje, al final, había sido solo un recordatorio de que, al final, todo regresa al origen. El regreso al hogar no era un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Y aunque su viaje por las estrellas había concluido, su verdadera travesía, la de comprenderse y entender el cosmos en su interior, apenas comenzaba. Con una sonrisa tranquila, Valeria tomó la mano de Edward, y juntos caminaron hacia el horizonte, sabiendo que, al final, todo había valido la pena.